Y Ors, que es nuestro sistema solar y nuestro sol inteligente, ilumina menos que Alcione y que Sirio. ¿Por qué hay personas que son más geniales que los otros? ¿Por qué hay maestros de música que son más brillantes que otros? ¿Por qué hay mujeres que son más bellas dentro de las bellas que la más bella? Entonces es interesante que la infinitud sustenta todo. Y vemos que dentro de esa infinitud hay siempre más y más, hasta que se encarna en lo más perfecto del ser, que es un Paramartasayo. Entonces es interesante este planteamiento que hace el gnosticismo y esta propuesta que nosotros estamos haciendo como reflexión a la audiencia fuerte, Dani, en fuerte, Sendero Dani. Musical. El Sendero Musical. Vamos a terminar esta hora de Sendero Musical con este planteamiento. Reflexión. Llegamos a escalar los máximos de una montaña y nos llevamos todo nuestro bienestar y todos nuestros bienes y todo lo que asimismo no es de derecho y de heredad. Y llegamos a lo máximo de la montaña y contemplamos. ¿Qué vemos? ¿Podemos elevarnos más? ¿Para qué ascendimos? ¿Quién nos acompaña? ¿Con quién compartiremos? ¿A qué oídos nos escucharán? ¿Qué ojos nos contemplarán? ¿Para qué ascendimos entonces? Sí, entonces Dani, esa es la pregunta, ¿para qué ascendimos? Entonces allí nos encontramos lo que se conoce como los misterios del número 5, del arcano 5. Porque si nosotros logramos las mayores exaltaciones y la mayor elevación de sí mismo, para encontrarnos que eso no nos llena, para encontrarnos que eso no nos da felicidad, para encontrarnos que no somos libres, entonces ¿cuál es el sendero? Sigue la pregunta, Dani, ¿cuál es el sendero entonces? ¿Eh? Es interesante, el sendero está dentro de nosotros mismos. El sendero es que seamos hijos. Y después de ser hijos, el sendero es que seamos hijos amados. Y después que estemos ya en el final de ese sendero, se abre el otro sendero, que es el encuentro con nuestro Padre. Y en ese sendero se abre el otro arca, la otra arcada, la otra puerta. Y entonces así llegaremos por fin a la ascensión crística. Sí, Dani, pero quiere decir, lo que tú acabas de decir está bien, porque fíjate, el sendero está dentro de nosotros mismos. Si nosotros buscamos afuera, ¿qué estamos haciendo? Nada, ¿verdad? Todo lo que estamos buscando afuera está dentro. Vamos tal vez a buscarlo cuando de verdad lo tenemos dentro. Entonces, ¿qué tenemos? Mirarnos hacia adentro y buscar sacar eso que está ahí para poder conseguir ese camino, ese sendero. Sí, pero siempre en humildad y en oración, partiendo de que no somos y de que necesitamos ser en nuestro propio ser. Que nosotros siendo no somos y somos y seremos, pero en el ser, no en nosotros, porque nosotros somos ego. Y lo que tiene que resplandecer en nosotros es el ser. Ahora, cuando nosotros pensamos que somos, ya estamos equivocados, estamos llenos de sí mismos y no nos hemos encontrado a sí mismos, ni estamos en el momento electivo de ser y no ser. Sí. Entonces necesitamos pasar por eso. ¿Cómo lo logramos? Repito, en un estado de humildad y de oración, contemplarnos a sí mismos y darle la posibilidad al ser, la posibilidad al hombre y la posibilidad al superhombre. Existen los tres factores que es el real camino, que son los principios formulativos que nos permiten encarnar al ser y cristificarnos. Pero partiendo del estado en que nosotros nos encontramos, necesitamos un shock, y ese shock va a liberar la elección entre ser y no ser. Ese es el planteamiento. Claro, porque nosotros siempre pensamos que somos algo y no somos nada. Sí, ¿verdad? porque el hecho siempre, es esto. el ego que nos está manejando. Sí, porque el hecho es esto, y si ni siquiera somos hombres, entonces ¿qué es lo que somos? Ajá. Piensen. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, y bajo la luz de su quinto jinete del Apocalipsis, el poderoso arcángel Samael, os rogamos que nuestra esencia y nuestro espíritu sea bendecido y protegido en vuestra luz, Señor, para que logremos la liberación final, para que sintamos las necesidades de nuestros hermanos y podamos asistirles. También te rogamos, Divino Salvador, que todas esas sanaciones que hiciste cuando estuviste con nosotros, en tu vida, pasión, también sean con nosotros ahora, y que sanes nuestro corazón, sanes nuestra mente, sanes nuestros cuerpos, tanto físicos como internos. Te rogamos que en los hogares de nuestros oyentes
reine la paz, la armonía, la abundancia, la prosperidad. Y te ruego también que en esos hogares los niños sean santificados en tu nombre, que sean bendecidos en tu gracia. Te rogamos también, Señor, que nuestra esencia sea fortalecida en ti para que pueda vencer y sacarnos de las tinieblas a la luz. Amén. Ciertamente tengo otro tipo de inquietud que plantear a nuestra audiencia, que nos ha seguido sabiamente a través de su sabio escuchar, porque compartimos un conocimiento extraordinario, y en ese marco quería expresar lo siguiente, como inquietud, partiendo de una inquietud. El hombre en sí, como no es una creación natural, sino que es una obra hermética, es decir, de arte, de autoconstrucción, autoedificación, porque la naturaleza no lo hace, es necesario que así mismo se haga. Entonces necesita ciencia pura, que sería la verdadera ciencia. La ciencia actual, la ciencia materialista, que simboliza el anticristo, a la luz del esoterismo puro y de la Biblia y de los libros sagrados, no hace al hombre. Las cátedras universitarias no hacen al hombre. Los convenios internacionales y las grandes organizaciones del mundo no hacen al hombre. Ni teorías tampoco. El hombre se hace a sí mismo, repito. Tiene que trabajar por sí mismo ya. Sí, este conocimiento los han develado son los que han sido hombres y que por amor a la humanidad doliente, por vernos en nosotros en el estado de sufrimiento en que nos encontramos y de esclavitud en el mundo, nos dan la dádiva y la heredad de conocer los misterios, los arcanos, que es la sabiduría universal y la ciencia pura. Fíjate lo que son los maestros, ¿verdad? Ven a uno sufrir por los defectos psicológicos, por el ego, ¿verdad? Y ellos se conduelen y nos dan esa enseñanza. Y muchas veces nosotros no le damos ese valor que deberían de tener, ¿verdad? Que a veces hasta nos reímos de lo que los maestros dicen. Sí, porque ese es un agravante contra nosotros y un testimonio contra nosotros en Cristo, porque nosotros, como en el estado en que estamos, es de mucho degeneramiento y de mucho sueño de la conciencia, lo que hacemos es realmente crear más problemas nosotros, sí, no de los rebelarnos contra ellos. Exactamente. Inclusive se llega hasta asesinarles, hasta matarlos, y esa ha sido la historia de la actual raza aria, muy sanguinaria con respecto al conocimiento. Lo que pasó con el Cristo, ¿verdad? Con el que lo crucificaron, ¿verdad? Sí. Y nosotros, nosotros los animales intelectuales, sí, lo pedimos en la crucifixión. Sí, y la liberación de Barrabás. Fíjate, y eso sucede cada momento, lo vemos en el diario vivir, ¿verdad? Sí, exacto. Que no es al mismo nivel del Cristo, pero lo vemos en sí. Personas que quieren sacar adelante y ayudar a la humanidad, y en vez de lo tratan bien cuando les conviene, y el día que te le tiran todo encima, ¿verdad? Sí. Ahora, lo interesante es, dentro de ese contexto en que nosotros nos desenvolvemos y dentro de ese entorno realmente multifacético de impresiones que llegan a nosotros y de conocimiento que llegan a nosotros y de literatura que llega a nosotros y de conversaciones que llegan a nosotros y de mensajes que a cada instante llegan a nosotros, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel corporativo, ya sea a nivel de los medios de comunicación social, ya sea a través de mensajes directos que hacen nuestros hermanos, nuestros familiares. Dentro de todo ese llamado de atención a nosotros, debiéramos de reflexionar por qué eso acontece. O sea, por qué en estos tiempos en que nosotros nos encontramos de tanta materialidad y tanta criminalidad y tanto desorden o descomposición del orden social y espiritual de la humanidad, por qué también al unísono acontece que hay mucha inquietud espiritual, que hay mucha interrogante desde el punto de vista de aspiración a lo superlativo, a los impulsos internos de la verdadera religiosidad y de la verdadera mística trascendental, porque ambos van al unísono. Partiendo de esa inquietud, entonces nosotros debemos de orientarnos. Ahora bien, ¿cómo lo orientamos? ¿Cómo decidimos? Es obvio que cada quien va a decidir en su propio nivel, y allí nosotros respetamos el nivel de cada quien. Ahora, cuando la esencia ya está madura, cuando ya la esencia ha desplegado su visión y su sentir,
y ha comprendido en sí misma e intrínsecamente en su propia realidad que necesita de su propio ser, que necesita que ese impulso se mantenga en sí mismo, entonces de allí verdaderamente emana la posibilidad de autorrealización íntima. Mientras la esencia no le responda a las partes superiores del ser, no hay posibilidad de autorrealización íntima. Podríamos tener una vida muy dichosa y muy dármica y maravillosa, pero hasta ahí vamos a llegar. Sí, Dani, ahora yo te digo, ¿verdad? Y una persona que tiene conocimiento tiene como una obligación, será de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a la misma ley, de enseñarle el camino de la salvación a los demás, ¿verdad? Creo yo, no sé, porque viendo eso, enseñarle por lo menos algo para que él, si no lo sabe, uno a la medida que va adquiriendo conocimiento tiene que ir tratando de que la gente se dé cuenta, que aunque no seamos grandes, no seamos maestros, pero que sería en este caso, ahí estaría la parte del factor, del tercer factor, ¿verdad? De ayudar a los demás, entonces, para que también se oriente, pero que le ponga, que lo atiende, que lo oiga, ¿sería posible? Hay algo interesante de eso, en tu bondad. Resulta ser que en nombre de la verdad, en estos tiempos, es un deber dar la enseñanza, es un deber dar y predicar la palabra, que es el mensaje crístico, gnóstico de la nueva era. O decir, debemos de cooperar enseñando a nuestros semejantes el camino de la autorrealización. Sí, cooperar, ¿verdad? Eso es lo correcto. Él tiene que buscar su camino. Es lo correcto y es lo necesario. Y en estos tiempos es justo. Y bueno, y para eso los tres factores, ¿verdad que sí? Sí, ahora lo que quiero comentarte, agregar a lo que tú estás exponiendo, es que resulta ser que no todo el tiempo es así. Ajá. Porque antes más bien era un delito dar la enseñanza. ¿Verdad que sí? Y ahorita es un delito no darla. Parece mentira. Entonces, ¿cuáles de las dos épocas son las reales? Ajá, ahí está esa es la por incógnita eso, que hay, ¿verdad? Nosotros, Edesio, tengamos la conciencia dormida. Mientras nosotros estemos soñando de lo lindo, nosotros estamos perdidos. Sí, así es. Bueno, de todas maneras, uno tiene que tener en cuenta eso, ¿viste? Porque incluso todos los maestros nos dan a nosotros, nos dicen, o sea, cuando hablan de los tres factores de la revolución de la conciencia, nos lo mandan al morir eliminando los defectos, ¿verdad? Que es la muerte de los defectos psicológicos, la eliminación, vamos a hacerlo más claro. Ajá, el nacimiento que tiene que ver con el matrimonio perfecto, ¿verdad? Una persona que hay un matrimonio que tenga afinidad en todas las dimensiones, ¿será? Sí, ¿verdad? Ese es un matrimonio perfecto. Y el sacrificio por la unidad, que es enseñar a los demás sin ningún interés de cobrarle nada. Nosotros hacemos el intento de llevarles algo para que la gente más o menos vaya investigando y estudie, porque nosotros les decimos las cosas para que ellos las investiguen por sí mismos, ¿verdad? Entonces tenemos esa facilidad gracias a este medio de comunicación como es Despertar 88.1 FM, que nos da la posibilidad para que podamos expresar ese anhelo que tenemos y sentirnos que estamos, por lo menos nosotros estamos sintiendo como algo de satisfacción, porque hemos expresado algo que uno lo estudia a través de los libros y ciertas cosas que tenemos esa suerte, pues, de que Dios se conduele de uno y le da para tener esa capacidad de decir ciertas palabras que son bonitas. Pues algunos lo conseguirán mal, pero todo el mundo no lo debe conseguir mal, ¿verdad? Entonces, eso nos pone a nosotros a cumplir con esa parte, aunque no lo estuviéramos dando cuenta, ya ahora lo estamos dando cuenta, porque a través de las investigaciones uno sabe que sí está cumpliendo un papel, que lo ponen aquí a cumplir con ese papel, ¿verdad que sí? Ciertamente, Decio, porque lo importante en todo caso es que nosotros ya debemos asumir a estas alturas, hoy por hoy, nuestra responsabilidad dentro del sendero de la liberación o de la autorización íntima del ser, porque ya nosotros tomamos la decisión de transitar esa vía y conocemos los tres factores. El error es no trabajar con los tres factores, porque los tres factores en sí son uno solo, se llaman tres con el propósito de estudiarlos, con el propósito de orientarnos, con el propósito de discernirlos y de reflexionar sobre ellos, pero en sí, cuando nosotros comprendamos intrínsecamente que es uno solo, entonces nosotros realmente lograremos ya conscientemente el trabajo. O sea, la conciencia lo hace uno solo. Ahora, sabemos que la ciencia materialista
no nos va a llevar a esas alturas. Ahora bien, ¿por qué la ciencia materialista y la vida en sí misma no nos lleva al sendero de la iniciación? Porque a la naturaleza no le interesa tampoco. Claro, no le tiene que tener un hombre que la gobierne, que la mande. Entonces allí llegamos a algo realmente que es como una contradicción. Que el Cristo aspira a una cosecha solar, pero la naturaleza se opone, pero la naturaleza la creó él mismo. Claro. Entonces ahí es donde está la prueba. Ahora bien, una máquina una máquina humana como nosotros que desafíe esas poderosas fuerzas titánicas, ¿cómo va a quedar? Verdad. Volviendo a lo que veníamos desarrollando, el tema yo quiero que sigas hablando de eso porque está muy bueno. Sí, porque estamos planteando a la audiencia en su sabiduría de escuchar y en nuestra exhortación para edificación de nuestra propia vida, el proceso de cristificación que nos lleva a nosotros a la verdadera realidad de la vida en sí misma libre, de la forma inclusive del cuerpo, y que nos permita liberarnos de la rueda del samsara para no transitar más por esta misma enseñanza tan dolorosa y mecánica y habitual que de alguna manera a nosotros nos lleva al abismo y al mantener un planeta, un sistema solar. Entonces vemos que si a la naturaleza no le interesa esto. Nosotros estamos hablando en este instante de un tema realmente revolucionario, que pertenece a la ciencia pura y a los misterios del gran arcano. La ciencia materialista no hacia el hombre. Todas las corrientes del pensamiento que han existido, existirán y existen y existieron no hacen al hombre. El hombre se hace a sí mismo a través de una obra, y esa obra es hermética. A base de un trabajo psicológico, ¿verdad? Sí, y ontológico, y a base de lo que se conoce como soteriológico. Entonces hay varios principios que fundamentan la creación del hombre dentro de sí mismo. Por eso es que en ese caso se llamaría adeptos. Por eso es que el maestro Samael dice que somos animales intelectuales porque como hombres no tenemos nada, tenemos que ganar, tenemos que trabajarlo, ¿verdad que sí? Sí, porque hay algo interesante. Un hombre es un ángel y un ángel es un hombre. Y nosotros no somos hombres porque no somos ángeles. Ahora bien, ¿qué es lo que somos? Más o menos demonios. Más o menos animales intelectuales. Porque ¿qué es lo que nos hace a nosotros demonios? Los vicios. Pero como todos los tenemos, porque el Cristo dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie la tiró, ni nosotros tampoco, ni él tampoco. Entonces estamos orientando y diciendo estas palabras que más o menos son duras y lapidarias con el propósito de que reflexionemos. Hoy estamos planteando a la audiencia, con mucho respeto, pero con gran valor, en nombre de la verdad, un tema que genere la revolución interior con respecto al yo, pero aspirando a la luz. Esa es la gran revolución interior y profunda. Entonces el tema tiene ese matiz, por eso es que es tan duro. Porque como la naturaleza no hace al hombre, la ciencia materialista tampoco, ni la educación menos. El hombre se hace a sí mismo, repito. Entonces, para que el hombre se construya a sí mismo, partiendo de su propia simiente, tiene que tener una vía, tiene que tener un sendero. Y ese sendero y esa vía es solar, y el sol nos las enseña. Por eso fue que el Cristo dijo: yo soy la luz del mundo y yo soy la vida. Tú dices que la educación escolástica, como dice el maestro Samael, tampoco hace el hombre, y es verdad. Y tú no te ves que los grandes maestros como el maestro Jesús, el Buda, eso no tuvieron ninguna universidad, ¿verdad? No, porque llegamos al mismo punto. Claro. El hombre se hace a sí mismo y ellos así Y mismos. ese es el ejemplo, ¿verdad? Sí, no hay ejemplo mayor que la de Jesús el Cristo. Sí, señor. No se oye de que en universidad de estudio, yo creo que ni existía. No.